La casa Ronald McDonald es va inaugurar l'any 2013. Des d'aleshores s'han acollit més de 1.800 famílies i nosaltres hem vingut per tal de conèixer com és la vida des de dins. I després de 12 anys en funcionament, esta casa s'ha convertit en tota una llar per a totes les famílies. De fet, tenim així a Quico, el president d'esta casa. Conta'ns un poc, Quico, quins són els objectius que teniu vosaltres. Pues el objetivo es dar cobertura a las familias que puedan estar aquí gratuitamente mientras sus hijos están en el hospital. Quico, i quin és el suport que doneu a aquestes famílies? Perquè ens estàs dient que els nenes estan també a l'hospital, com els doneu aquest suport? Bueno, pues el sistema es sencillo. Los trabajadores y trabajadoras sociales nos derivan a las familias en función de distancia y situación económica. Y aquí tienen distintas habitaciones de 2, de 4, de 6, donde pueden estar aquí, comer, vivir, descansar, tienen salones, tienen lugares de descanso y luego pues les damos toda una logística totalmente gratuita. Normalmente viene a ser un ahorro por familia de unos 4.500 euros. I Quico, i com es poden diferenciar aquestes famílies? Cada habitación se hospedan distintas familias en función del tamaño y cada habitación está representada por un animalito. Ese animalito precisamente lo diseñó hace muchos años en la casa de Barcelona un niño que estaba hospedado en la casa. Quico, ens han donat ganes de conèixer tot això que ens estàs contant i bé, si et sembla, anem nosaltres a conèixer famílies. Pues muy bien, será un placer. I ara estem a la cuina, on les famílies tenen total autonomia per tal de preparar-se els dinars, sopars, etc. Tenim a Angie. Anem a tractar de parlar amb ella per a veure quina és, sobretot, la seva situació. Angie, conta'ns un poquet què és el que fas tu així. Pues tengo 2 meses aquí viviendo en la casa. Mi hijo tiene una cardiopatía congénita, se llama atresia pulmonar. Desde que nació, pues estamos aquí. I Angie, durant tot aquest temps que estàs així, pendent també del teu bebè, també estaràs compartint amb altres famílies, una situació semblant a la teua. Sí, correcto. He compartido con varias familias de aquí dentro de la casa porque hemos compartido varias enfermedades. Hay niños que son prematuros, niños que tienen enfermedades graves y pues aquí es un medio en el que podemos compartir todos y darnos ánimo todos mutuamente. Moltes gràcies, Angie. Esperem que vagi tot molt bé. Deixem així que pugues continuar i nosaltres també continuem per tal de conèixer més famílies i més llocs d'esta casa. I així tenim una altra de les mares que també está actualment residint así. Hola, Nerea, cuéntanos un poco, porque ahora veo que estás aquí en el jardín. Imagino que esta casa sirve también un poco para desconectar. Eso es. Yo soy la mamá de Eloy y Pelayo. Son 2 niños prematuros, mellizos, que nacieron el 25 de enero y llevan ingresados tanto en la UCI como en neonatología, que es donde están ahora, 2 meses. Entonces, bueno, la verdad que la casa nos ha venido genial, no solamente por la cercanía, sino porque compartimos también experiencias con otras familias, podemos charlar de nuestros problemas y luego aparte pues la casa nos propone muchas actividades que nos ayudan a desconectar. Entonces no es como estar en un piso, en un alojamiento de nosotros solos, sinó que és una gran ventaja que tenim aquí en la casa. Així és com en moments difícils la casa Ronald McDonald no només ofereix un sostre, sinó també esperança i companyia.